Hola, soy Isabel Pérez, soy periodista especializada en Oriente Medio, sobre todo en Palestina, donde he pasado varios años de mi vida trabajando y viviendo como residente de la Franja de Gaza. Me gustaría, lo primero, agradecer a ASA que contase conmigo para presentar la película palestina de su ciclo de cine, la película de Omar, que después os comentaré. Pero antes, felicitar a ASA por llegar a la edición 37ª de su ciclo de cine, gracias al cual hacen uso de la difusión de una de las herramientas más efectivas que es el cine, las películas, para hacernos llegar a nuestras mentes blanquitas y privilegiadas las luchas de otros pueblos que no lo son tanto. Sí que son privilegiados por su fortaleza y su resiliencia. En esta edición, además aplaudo ese título que han escogido las compañeras de ASA, que es Descolonizar las mentes. Opino que ese es el kit de la cuestión para llegar a comprender y llegar a ser útiles en la lucha de un pueblo como el palestino, que lleva desde el año 48, desde 1948, viviendo en un proyecto colonial que no tiene de momento ningún obstáculo real y que pueda impedir esa expansión que va en contra de las leyes internacionales, incluso también el cómo lo están haciendo, ¿no? En el caso de Israel, el fin parece que sí que está justificando sus medios. Hablamos de medios que van en contra de los derechos humanos, que se burlan de las leyes internacionales, de la ley humanitaria internacional, de tratados, convenios que se han firmado por parte de la gran parte de la comunidad internacional, pero que Israel, las autoridades israelíes hacen caso omiso, incluso, como digo, se burlan, ¿no? Se burlan incluso de todas esas resoluciones de Naciones Unidas a las que está adscrita la causa palestina, Palestina como Estado no miembro de Naciones Unidas, e Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, que de hecho es miembro de Naciones Unidas bajo la condición de que cumpliese con esas resoluciones, que no está haciendo, algo que no está haciendo. Omar es una película que yo vi hace bastantes años y que viene muy bien a reflejar la problemática, la casuística terrible que están sufriendo la gente joven en los territorios palestinos bajo ocupación. En este caso se habla de Cisjordania, ¿no? Una casuística que toca todas aquellas puntos de nuestra vida cotidiana, como es el amor, ¿no? Todas nos podemos enamorar, y todos, y que tiene una base argumental en la cual siempre lo más importante es la lucha por la libertad y la emancipación del pueblo palestino. Nos pone delante de nuestros ojos, como digo, privilegiados en cierto sentido por haber nacido lejos de focos descolonizadores, pero también ojos los nuestros responsables por deber responder a estas injusticias, también como un Estado que ha sido colonizador. Y nos habla, por ejemplo, de un punto muy importante que va en tono con la descolonización de nuestras mentes, y es el punto de la violencia, ¿no? La violencia como algo legítimo, algo que tiene que ser rechazado contundentemente, o quizás deberíamos informarnos más sobre el por qué existe esa violencia, ¿no? ¿De dónde viene esa violencia? En el caso de Palestina es indudablemente muy importante descolonizar nuestras mentes. Esa es la vía para entender. Lo primero, lo que hay que hacer es leer a personas palestinas, académicas, académicos, historiadores palestinos y palestinas que trabajan por difundir no su narrativa, sino lo que ha sido la historia, ¿no? Muchas de estas personas, vamos a incluir también a personas israelíes como Ilan Pappé, historiador Ilan Pappé, que se marchó de Israel, vive en Inglaterra, donde es profesor. Estas personas, como digo, tienen como base argumental textos y documentos que son totalmente objetivos. Son textos publicados en Naciones Unidas,
con una base científica muy clara y muy expositiva, con números. No hay nada más real y más objetivo que los números. Obviamente la objetividad total no existe, pero sí que hablamos de algo más potente, de un documento mucho más potente, real y objetivo que lo que puedan ser utilizados en el caso, por ejemplo, de la narrativa israelí, con textos bíblicos y otro tipo de mitologías. Tenemos que escuchar a las personas colonizadas, no solamente a las personas blanquitas que están, entre comillas, salvando a las personas colonizadas. Deberíamos practicar desde el periodismo, siempre que podamos, el periodismo de paz, que es aquel que nos dice que no se trata de una contienda de un partido de fútbol entre A y B, sino entre otras muchas matices, muchos actores y muchas actrices que pueden originar el cambio. Los primeros y las primeras son las personas palestinas que están bajo ocupación, o mejor dicho, como diría el historiador israelí Ilan Pappé, que fue uno de los que siempre han apoyado y es de los que siempre han apoyado la teoría de que la Nakba palestina de 1948 fue una limpieza étnica, algo que corroboran también, por supuesto, historiadores palestinos, pero Ilan Pappé apunta que esto no se trata de una ocupación mera, porque una ocupación es un estado temporal, y esto vemos que no es algo temporal, que llevan ya 74 años, en este 2022 se cumplirán, de este oficial proyecto colonialista de expansión de asentamientos ilegales, entre otras características, por supuesto. Se trata de una colonización, es un proyecto colonial sobre tierra palestina, la Palestina histórica. Tenemos que aprovechar, hacer uso de las redes sociales, porque hoy en día nos ofrecen esa ventana para conocer a estas personas colonizadas y para entenderlas mejor y para obtener información. Esto se ha dado claramente durante el año pasado, durante mayo del año pasado, en 2021, hubo un levantamiento popular que se extendió a toda la Palestina histórica, lo cual incluye a los territorios controlados por Israel, a Israel. En esos lugares donde el 20% de su población es palestina, la cual no pudieron echar en 1948 a sus antepasados, también se unieron a este levantamiento popular que explotó en Cisjordania, en Jerusalén Este, en la Franja de Gaza, contra una potencia colonial en medio también de una pandemia. Se bombardeó la Franja de Gaza otra vez. Y otra vez teníamos prácticamente las mismas voces que nos hablaban sobre la causa palestina, pero lo nuevo fue que surgieron otras nuevas voces palestinas que hablaban en inglés, otras también hablan en castellano, quizás tengan menos eco, pero hay que saber que están allí. Usamos TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, y allí se encuentra una cantidad de personas palestinas que día a día están transmitiéndonos las violaciones de derechos humanos que están sufriendo. Incluso podemos ver vídeos en directo de este tipo de violaciones de derechos humanos y de las leyes internacionales que están emitiendo las propias personas palestinas o las ONGs palestinas de derechos humanos. Deberíamos, por supuesto, también leer, tendríamos que escuchar más podcasts sobre la causa palestina. Por supuestísimo, hay muchísimas buenas películas que hablan sobre la causa palestina y su lucha, y también tenemos la tercera opción, que sería descolonizar nuestras mentes a través, digamos, de las enseñanzas que nos transmiten las personas israelíes que ya están en ese proceso de descolonización de mente. Por ejemplo, yo recuerdo los compañeros Eitan y Eleanor Bronstein, son dos personas israelíes que llevan muchos años en su lucha como aliados y aliadas de los palestinos y trabajando desde dentro de Israel. El mismo día de la Nakba, el 15 de mayo, cuando las personas israelíes salen a la calle para celebrar su Día de la Independencia, estos otros israelíes salen para recordarles que están allí después de una limpieza étnica. Y esto es un arduo trabajo que se realiza por parte de muy pocas personas israelíes, pero las hay. Las hay porque han empezado así, escuchando a las personas palestinas, viéndolas, tocándolas, palpándolas, llorando con ellas, sufriendo con ellas, queriendo cambiar. Por eso, una de mis recomendaciones también muy fuertes hoy es, cuando tú escuchas en tu círculo de amistades o de familias una injusticia o
la típica fake news, noticia falsa o comentario falso estereotipado, hay que hablar, hay que rebatirlos, y para eso tenemos que estar preparadas, para saber rebatir con unos buenos argumentos que convenzcan y que sean reales. Y sobre todo cuando ves una injusticia, actuar. Ahora tenemos, por ejemplo, una compañera de ayuda humanitaria española, Juani Rismawi, Juani Ruiz, que yo conozco personalmente, una mujer encantadora de 63 años que lleva 20 años de su vida, más de 20 años dedicándose a la ayuda humanitaria en el campo de salud en Cisjordania desde Belén, y que lleva en prisiones, en una prisión israelí desde abril de 2021. Y ella Juani ha sido detenida, como los israelíes saben hacer, pues irrumpiendo en su casa con 20 soldados sin dar ninguna explicación, y eso es lo que les pasa a las personas palestinas y lo que le ha pasado a Juani Rismawi. Así pues, os dejo con esta película de Omar, en la cual veréis cómo personas de carne y hueso sobreviven las vicisitudes de una vida bajo colonización, un yugo colonial, una ocupación militar que coarta cualquier ansia de libertad, incluso de formar una familia, y que a pesar de eso pues, la vida sigue, pero siempre quedan las heridas, y hay que comprender por qué surgen las heridas y por qué la población palestina actúa de una manera u otra. Descolonizar las mentes es, sin lugar a dudas, el modo para combatir todas las injusticias.